Mauricio es investigador del CONICET, trabaja como investigador también en la Universidad Nacional de Rosario y tiene una trayectoria muy importante en el tema de las personas en situación de encarcelamiento. Por otra parte, es doctor en comunicación social. Mauricio, ¿hay algo más que me estoy olvidando que es importante resaltar? Tal vez esto de que cumplimos también una función de gestión en el marco de la dirección, que es la Dirección Socioeducativa en Contexto de Encierro del área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario. Eso sería como a títulos generales. Perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Una cuestión, Mauricio, que a nosotros la verdad es que fue lo que también motivó que venga, además es una persona que ya ha trabajado mucho en este campo, es preguntarte sobre cómo estás viendo vos la situación, el estado de las prisiones en la República Argentina, puntualmente en tu provincia, y si vos crees que ya hay una situación de superpoblación carcelaria, si estamos yendo a una especie de hiperencarcelamiento como se vivió en Estados Unidos en la década del 90. Bueno, creo que por lo menos hay como algunos indicios que marcan que este proceso de encarcelamiento, que ha sido una curva ascendente por lo menos de la recuperación democrática hasta parte con cierta continuidad, y con un ascenso casi permanente, excepto algunos años allí entre el año 2007 aproximadamente, que ha tenido descensos casi insignificantes. El resto siempre es una curva que vemos en ascenso. Lo que a uno le preocupa en la actualidad es que ese ascenso es cada vez más notorio, más intensificado, más rápido, y efectivamente los datos cuantitativos lo están mostrando, ¿no? Es decir, pensar que estamos rondando las 120.000 personas encarceladas en todo el país, que por ejemplo en mi provincia en particular de Santa Fe hemos pasado en nada más que 5 años de tener una población que rondaba casi los 7.000, 8.000 presos o personas privadas de su libertad, a tener en la actualidad casi 12.000, estamos hablando de que en muy pocos años ese porcentaje de crecimiento ha sido exponencial. La hipótesis de que pueda ser una etapa de encarcelamiento masivo, como sucedió en Estados Unidos en los 90, uno podría tener una hipótesis que también es bastante certera si uno ve cuáles son las prácticas que están llevando al encarcelamiento y a este crecimiento exponencial de los datos, ¿no? Estados Unidos fue, digamos, sobre todo un fenómeno que en los 90 recoge las consecuencias de lo que comenzó allá por la década ya de los 70 y los 80, sobre todo con la persecución y criminalización no solamente del consumo de estupefacientes en sus distintas modalidades, sino también de la sobrerepresentación de un grupo poblacional caracterizado fuertemente por la población afroamericana, por los latinos después. Y uno podría entender que acá, más allá de que hay una tendencia casi histórica, que esa sobrerepresentación son de los jóvenes en los sectores populares, muchos varones, jóvenes, de condiciones económicas que uno podría calificar como de pobres, ¿no? Es decir, ese ha sido un rasgo como histórico y característico, por lo menos de este sistema penal, insisto, fuertemente marcado desde la democracia hasta parte con esas características. Lo que uno empieza a ver es que hay también una serie de infrapenalidades que se empiezan a sancionar y que aquellas cosas que eran contravenciones empiezan a ser ahora ilegalidades que son sancionadas con el encarcelamiento, el uso abusivo de la prisión preventiva, ¿no? Eso también como un dato que empieza a mostrar que ese número empieza a aumentar porque claramente no hay forma de descomprimir esas cárceles porque lejos de haber algún tipo de circularidad es un aumento continuo. La figura de los juicios abreviados, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, eso es un fenómeno sumamente alarmante porque un porcentaje altísimo, yo no recuerdo exactamente, pero hay un estudio de Máximo Soso, que es un investigador de la UNL, que marcaba que entre el 90 y el 95% de los juicios se resuelven por juicios abreviados. ¿Eso qué significa? Es decir, que las partes acuerdan una condena sin ese proceso debido donde las muestras se puedan poner en la mesa, donde las distintas partes, fiscalía, defensa, jueces puedan tener como la versión de los hechos, sino que simplemente en esos acuerdos entre las partes se establece una condena que además no podemos dejar de olvidar que siempre en esa relación de poder existen asimetrías. Es decir, si yo como fiscal estoy pidiendo, le voy a pedir a alguien una condena por 20 años, después claramente ir a negociar un juicio abreviado. ¿Y notas que tiene algo que ver con el discurso político del momento, la tendencia al encarcelamiento, a este aumento del encarcelamiento? ¿Notas que influye eso? ¿Puede ser llamado, puede ser una faceta del punitivismo? Yo creo que en parte sí y en parte no. Creo que ahí no hay una respuesta absoluta y tendría como dos argumentos para eso. Una es que una serie de investigaciones han demostrado que inclusive durante los gobiernos que se han denominado post-neoliberales, uno podría llamar gobiernos más
progresistas o con ciertas orientaciones de fortalecer o garantizar derechos sociales para sus comunidades, esos grados de punitivismo no han bajado significativamente si tomamos como variable el encarcelamiento. Ahora, ¿por qué también digo que también esa tesis tiene que ser revisada? Porque uno puede empezar a mirar otras variables para ver si esa punitividad fue en aumento o no. Una cosa es la punitividad y otra cosa es la tasa de encarcelamiento. La tasa de encarcelamiento, no solamente en Argentina, sino con la mayoría de los países de la región, fue creciendo inclusive durante los gobiernos post-neoliberales. Entiéndase, gobierno de Lula en Brasil, entiéndase, gobierno de Cristina y Néstor Kirchner en Argentina, entiéndase, los gobiernos de Bachelet en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos esos datos en términos cuantitativos nunca mejoraron, al menos significativamente. Ahora, habría que ver cualitativamente qué sucede con la punitividad dentro de las cárceles. Porque también ahí podríamos hacernos la pregunta y mirar el caso argentino y decir, bueno, pero miremos. Por ejemplo, la intervención de las universidades nacionales en prisiones tienen un fuerte crecimiento en los últimos 15 años que van desde el año 2003 hasta casi la actualidad, si queremos estirar un poco más esos 15 años, ¿no? 15 años sería 2018, pero después de 2018 también se siguieron generando programas y proyectos de intervención de las universidades nacionales en las cárceles. Entonces tenés que contrastar el dato de mayor gente prisionalizada, mayor cantidad, pero al mismo tiempo otros actores interviniendo en esos contextos, haciendo de alguna manera que esa punitividad esté, no digo que no tan intensificada, pero al menos encontrando algunos resquicios para que esa punitividad no sea tan grande o tan grave, ¿no? Por otro lado, te diría que estamos transitando un momento crítico y complejo respecto de un discurso político que tanto a nivel nacional como en mi caso a nivel provincial también en Santa Fe, está cimentado sobre la idea de que la garantía de la seguridad es aumentar la dosis de castigo. Y que además si ese castigo es cruel, mucho mejor. Entonces, parado sobre ese discurso social, es muy difícil que las políticas y que los actores políticos en su complejidad, entiéndase actores judiciales, actores políticos, actores de la fuerza de seguridad, los propios actores mediáticos, confluyan en algo muy distinto. En realidad, cuando uno ve un poco ese panorama, lo que entiende, atendiendo siempre a las realidades particulares, ¿no? Porque cuando uno habla del discurso punitivo a nivel nacional, lo puede identificar, por ejemplo, con lo que va a suceder en estos días con la discusión sobre la baja de la ley de imputación, ¿no? Pero eso no puede estar no correlacionado con lo que va sucediendo inclusive en otras provincias que hasta se han anticipado algunas de estas discusiones. Yo digo, el caso de Santa Fe es un gran ejemplo, es un gran experimento, un gran laboratorio para mirar qué es lo que está pasando ahí a sabiendas de que esto puede suceder a nivel nacional. No solamente por la relación que existe entre las autoridades, entiéndase el ministro de Seguridad a nivel nacional y el propio gobernador, en este caso de la provincia, sino porque se viene planteando no solamente a Santa Fe, sino a la ciudad de Rosario como una suerte de laboratorio punitivo, ¿no? A ver qué va a pasar en las cárceles, sobre todo con esta figura del alto perfil. Claro. Y yo creo que ahí sí hay un riesgo que es bastante contemporáneo o propio de estos tiempos, propio de estos años, que es que hay una suerte de transformación a nivel de lo semántico que hemos pasado de ya no creer en la resocialización, pero tampoco avalar la degradación y la incapacitación, a estar a un paso muy, muy chiquito de que además festejemos la crueldad, ¿no? Es decir, que mientras más cruel sea ese castigo, mientras más duro sea, mientras más le llamemos una cárcel el infierno, o sea, esto está pasando en Santa Fe, hay una cárcel que se está construyendo para presos de alto perfil que se va a llamar el infierno. O sea, que con eso ya estás como anticipando esta idea de acá no me importa más el lenguaje de los derechos, acá no vamos a asegurar ningún tipo de ejercicio o acceso o garantización de los derechos, con lo cual ese discurso punitivo no hace más que reafirmarse y consolidarse. Y otra cuestión, ¿puede ser que tenga que ver esto con la otrificación de ciertos colectivos que son encontrados como responsables? Sí. ¿Y cuáles son los fenómenos que vos ves relacionados con esa otrificación? Sí, yo creo que esa construcción de esa otredad, de esa alteridad radical, siempre estuvo, insisto, muy afincada sobre los jóvenes de sectores populares, hombres, también ahora mujeres. Las mujeres han entrado o están empezando a formar parte de un entramado que tiene que ver también con la participación de las mujeres en el mundo del delito, que han ido cambiando también sus roles a los roles que históricamente han tenido, no porque se haya desarmado, desarticulado cierta lógica patriarcal que también persiste en el mundo del delito, pero que sí se ha empezado a menguar y a estratificar de otra manera. Y yo creo que esa construcción de ese otro y esa alteridad sigue siendo, insisto, aquel que amenaza
mi seguridad civil. Y aquel que amenaza mi seguridad civil a veces tiene que ver con ese pibe o esa piba que van y te roban una cartera o que te agreden o que ejercen violencia en determinadas circunstancias, que uno no le quita gravedad a esos hechos, pero que claramente volvemos a perder el foco de que el sistema penal tiene un carácter de selectividad tan fuerte que necesita efectivamente no solamente construir esa anormalidad, esa otredad en confluencia con el discurso jurídico, con el discurso mediático, con el discurso político, identificarlo en otro también de alguna manera es una suerte de culparse a lo mismo, ¿no? Y siempre poner los males en el otro es una forma también de no revisar sus propias prácticas. Yo siempre me acuerdo de un texto de un intelectual de acá de Buenos Aires, Sergio Toconov, ¿no? Que escribe un libro acerca de la violencia y dice, bueno, díganme ustedes quién se identifica acá como un violento. Y nadie va a levantar la mano. Por eso siempre es importante que la violencia la busquemos en otro lado. Más allá de que nosotros efectivamente tengamos seguramente un montón de prácticas que puedan ser calificadas como violentas, ¿no? Que después tendrán su graduación y tendrán sus definiciones, algunas son más graves, otras son menos graves, etc. Pero ubicar en esa otredad a ese otro que es el mal radical, que es el generador de los males, de todos los males de esta sociedad, para mí hoy está puesto, insisto, otra vez en esa figura del pibe chorro, está puesta en la figura, inclusive yo creo que hay de este joven que no hace nada, de este joven que vive en los suburbios, de este joven que es una amenaza permanente, pero que además le hemos incorporado, por lo menos en Santa Fe, el rol que cumplen las organizaciones criminales en torno a los mercados de drogas ilegalizadas, ¿no? Entonces eso también ha sido, por lo menos en mi provincia, un lugar que justifica todo. Yo acá puedo cometer una incidencia o no, porque en realidad es de carácter público, pero hace muy poquito me tocó participar en una audiencia por una cuestión de un habeas corpus de acceso al derecho a la educación de una persona que estaba estudiando en la universidad, y fue interesante ver como espacio analítico que por parte del servicio penitenciario el argumento, lejos de ser, bueno, no podemos garantizar las condiciones de estudio porque la unidad penitenciaria no cuenta con las instalaciones y el personal necesario para esto, generó un proceso de etiquetamiento sobre ese otro, que era decirle, vos pertenecés a una banda criminal de las más conocidas de Rosario. Claro, eso lo ubica a ese otro, no solamente en una categoría de preso de alto perfil, sino que en unas dinámicas propias de la cárcel que son tremendas. Porque el personal penitenciario va a reforzar ese estereotipo o esa figura, los propios presos van a entrar en conflicto con este detenido si es calificado de ese modo. Los propios actores externos tienen dificultades para trabajar con un conjunto de presos, no solamente con los presos de alto perfil. En Santa Fe está pasando algo también sumamente y lamentablemente interesante, que es que se empieza a ver una selectividad sobre con quiénes pueden trabajar los actores externos. O sea, nosotros, los actores externos, por ejemplo, hablo de la universidad, vos antes trabajabas con quien vos creías y querías o podías trabajar porque la persona tenía el interés, el deseo y la demanda de estudiar en la universidad. Ahora, cuando proponemos un espacio de formación, ya sea de acceso a carrera, un taller de oficio o curso de competencias específicas, que son las líneas que nosotros trabajamos, hay un punto de partida que es distinto y te dicen, no, mira, en realidad no se va a poder trabajar con presos que tengan perpetuo, no se va a poder trabajar con presos que estén procesados y no se va a poder trabajar con presos de alto perfil. ¿Cuál es la justificación? No, porque en realidad el procesado todavía está procesado, sí, eso lo entendemos legalmente, sabemos que un procesado todavía no tiene un perfil criminológico porque tienen que esperar a ver si efectivamente confirman que hizo lo que dicen que hizo, pero ese pibe va a estar 2 años procesado o más, o depende de la ilegalidad que transcurra, y no va a hacer nada, digamos. O sea, no va a poder hacer nada dentro de la cárcel porque tenemos un 40 y pico, casi 50% de procesados, no es que estamos hablando de un porcentaje ínfimo. El que está perpetuo, ¿cuál es la justificación? No, el que está perpetuo es porque le falta un montón. El peligro, la idea del peligro y la peligrosidad como esta idea de no poder mover a nadie. Bueno, y el alto perfil, que además es una categorización que nuestra provincia empezó siendo una normativa interna allá por la gestión del año 2015-2019 y que hoy está inscrita en la ley de ejecución penal, que para mí tiene una gravedad también inusitada, y voy a volver a recurrir a un ejemplo muy concreto. Este habeas corpus al que yo hacía referencia recién termina decidiendo que el preso no tenía obturado su ejercicio del derecho a la educación porque estaba garantizado un tanto y un cuando le puedan llevar material de estudio del pabellón y vaya un docente de la universidad tomando un examen a través de un blindex a ese preso de alto perfil. Cuando se hacen estos argumentos, la jueza dice que el servicio penitenciario ha definido unas medidas de seguridad para determinados tipos de presos y eso está en la ley. Entonces esto que se define es legal.
¿Qué es legal? Y dice, yo me remito a la objetividad de la ley. Pero la ley no es objetiva. La ley arma un abanico muy grande donde hay 10 personas en servicio penitenciario que se sientan a decidir si esas características de este preso que acaba de ingresar corresponden a un alto perfil. O sea, no es la ley establece como un marco general que sí te da un margen tan grande que lo podés ubicar tranquilamente a ese preso de alto perfil por haberse evadido en alguna causa, por ser el soldadito de un grupo criminal o por ni siquiera ser el soldadito, por haberle ido a comprar un paquete de yerba naranja y estar en un chat de ese grupo criminal. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque hoy son 600 los presos de alto perfil, pero se está construyendo una cárcel para 1700, digamos. O sea, que esto va a crecer y entonces las dificultades van a ser cada vez mayores. Es una consulta, hay varios estudios, uno en 2011, otro más adelante, me acuerdo textos así de Máximo Sosa, Ramiro Gual, que hablan sobre la racionalidad mixta de la prisión en Argentina, ¿no? Sobre que no estamos directamente en lo que podríamos llamar prisión jaula, prisión depósito, pues todavía sigue vigente de alguna manera, al menos discursivamente, lo que es el modelo correccional normalizador. Totalmente. Eso sigue estando, sigue viendo igual. Sí. ¿Crees que con el devenir de los años venideros, perdón, para la redundancia, vamos a ir hacia una cárcel depósito o nos quedaremos acá? ¿Qué te parece? ¿Hay pistas que nos permitan pensar eso? Mira, yo creo que sí, que estamos todavía transitando un modelo de hibridez, como plantean estos autores. Yo creo que si no, no podríamos dejar de ver cuando ingresamos a las cárceles que existen las escuelas, que existe algún tipo de asistencia médica, que existe la universidad, por ejemplo, que existe no sé, programas de formación en oficio. Digamos. Uno, si dejase de ver eso, sí claramente empezaría a preocuparse un poco más. Porque ahora, pienso en el infierno, por ahí que mencionaba. bueno, el infierno, claro, te iba a decir, el infierno sería un ejemplo de una cárcel que está pensada claramente como una cárcel depósito. Porque está enunciado así, ni siquiera es que uno tiene que especular demasiado. Es decir, acá las personas van a estar 23 de las 24 horas encerradas y no van a tener acceso a nada. Eso sí es un modelo bastante propio de Norteamérica, ¿no? Esta idea de las cárceles en lógica de aislamiento absoluto, de no contacto con las otras personas en las actividades comunes, ¿no? Estos modelos de Auburn y Filadelfia que históricamente persistieron. Lo que yo creo que hay es todavía una persistencia de esa hibridez, pero con un riesgo bastante contundente de que eso en determinadas regiones, en determinados contextos, tienda cada vez más a un modelo incapacitante. Ahora, también hay que hacerle un asterisco a eso, porque por ejemplo en la provincia de Santa Fe, hace ya muchos años hay un fenómeno que es la presencia de los evangelistas en la cárcel, ¿no? Que también es un fenómeno propio de Buenos Aires y en parte también de Córdoba en menor medida, de las grandes urbes en particular en Argentina. Entonces uno podría también preguntarse, ¿qué otro tipo de modelo se está gestando ahí? Yo en algún momento intenté pensar algo así como que podríamos pensar además en la existencia de un modelo salvacional, porque ese correccionalismo, con esa incapacitación, se cohesiona como para emerger en la consolidación de este proyecto, esta propuesta de consolidar los pabellones de iglesia o los pabellones evangélicos. Que en términos del servicio penitenciario, o en la relación con el servicio penitenciario, ¿en qué beneficia y en qué perjudica? Claramente beneficia en algo que no ha podido lograr históricamente en los servicios penitenciarios, por lo menos en los últimos 40 años, que es pacificar espacios con un alto grado de violencia. Ahora, ¿en qué perjudica? Uno podría decir en que estás, de alguna manera, delegando y complementando tus funciones como Estado, que debería ser, de alguna manera, poder establecer ciertas rutinas seguras para la vida de esa persona en la prisión, se le está delegando a otros actores, con lo cual eso significa la construcción de otras relaciones de poder también asimétricas, pero al interior del pabellón. Pero hay una cosa más. En mi trabajo de campo, cuando hice laburo sobre los pabellones evangélicos, aparece mucho esto de que hay un riesgo muy contundente de que eso sea el reverso de cualquier ejercicio de violencia institucional. O sea, yo no me olvido más que en entrevistas los técnicos me han dicho muchas veces, bueno, yo estoy en un pabellón de iglesia, estoy en el camino de Dios, tengo que aguantármela, porque si Jesús se le aguantó la cruz, ¿cómo no me voy a aguantar yo una bofetada de la muerte? ¿O cómo no me voy a aguantar yo que un preso venga y me muela palos por no haber cumplido con un acto litúrgico de la iglesia? Entonces digo, ¿hasta dónde está el fino límite de que uno reconoce ahí otros modos de ejercicio, por ejemplo, de la violencia institucional? Entonces yo lo que digo es, creo que sí, hay dos modelos que siguen persistiendo, entrecruzándose. Creo, o coincido con lo que vos decís, que creo que hay un riesgo mucho más contundente de ir más hacia un modelo incapacitante, que llegar a uno más rehabilitador, resocializador o correccional, pero también vería como los matices de todo eso, ¿no? Vería este modelo salvacional con el caso de los pabellones evangélicos, vería cómo se inscribe ahí el modelo educativo universitario, porque así como te digo, pongamos un ejemplo, en la cárcel de Piñero vos vas, tenés
2.800 personas en una cárcel que tiene capacidad para 1.700. Y a la vista fue creada en el año 2007 tomando el modelo de las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos. Entonces vos me decís, estoy seguro que esto es una cárcel incapacitante, tiene toda la ficha puesta para eso. Ahora vos ingresás y ves escuela primaria y escuela secundaria. Y ves universidad. Y vos me decís, ah, no, es correccional. Sí, pará, es cierto. Pero andá a mirar cómo funciona la escuela primaria y la secundaria. La escuela primaria y secundaria funciona por módulos y un detenido asiste a la escuela una vez por mes. Entonces, ¿qué tiene eso de correccionalista si vamos a los elementos fundantes del correccionalismo que es la educación, el trabajo, la religión, etcétera, etcétera? Entonces, digo, hay que hacer como la doble lectura permanente. Esa mirada más cuantitativa o esa mirada más de croquis, ¿no? Si yo te amo el croquis, digo, sí, tiene todo, es correccional, busca rehabilitar. ¿Qué pasa al interior? Pero ¿qué pasa después de la identidad? ¿Cómo funciona? Una consulta más, así ya. ¿Se puede seguir pensando el gobierno de la prisión, puntualmente, con libros, con obras como la de Sykes, Klemmer, incluso también con Goffman, algunos puntos? ¿Sirve para pensar aquello que se ensayó en el norte global, las prisiones de Latinoamérica, puntualmente las argentinas? Sí, yo creo que sirve, pero que siempre hay que ayornarlos al contexto en el que hacemos esas lecturas. Yo creo que son esos clásicos de los cuales nos cuesta mucho desembarazarnos porque efectivamente nos dieron clave y nos dan clave de lectura para pensar algunos rasgos de la cárcel, pero creo que hemos entrado, inclusive lo digo por un proceso que ha hecho la investigación social en Argentina en torno a las cárceles, en una trayectoria en la cual hemos podido revisar muchos de esos fundamentos, pero lo hemos podido revisar porque estuvimos dentro de las cárceles mirando que la empiria, o sea, que ese proceso inductivo nos mostraba otra cosa, digamos, que no era tal como nos lo explicaba Foucault, Giral y Castigar, o que esto del mundo el mundo del personal y el mundo de los internos eran tan divididos y tan fraccionados como nos mostraba Goffman. Que los dolores del encarcelamiento de Sykes creo que efectivamente uno los puede encontrar reflejados, pero también encuentra efectos de mitigación de ese dolor. Sí creo de Sykes que es interesante la pregunta que él hace y que tal vez ha sido la menos recuperada, por ejemplo, en muchos estudios, que es, bueno, ¿cómo puede gobernarse una cárcel con estas características? Una cárcel en la cual tenemos sobrepoblación, donde los guardias son tan duros, todo el régimen es tan férreo. Esa es la pregunta tratando de dilucidar que hay algo más que está sucediendo ahí, que no puede gobernarse la cárcel solamente a represión, a golpe y a palos, ¿no? Entonces cuando él hace esa pregunta abre una puertita, que es la que me parece que empiezan a indagar muchos autores en Argentina, que empiezan a encontrar esta caracterización de las cárceles como mucho más porosas, mucho más híbridas, mucho más negociadas, ¿no? Entonces yo creo que estos autores no hay que dejarlos de lado, hay que tenerlos siempre como esa suerte de marco estructural teórico que nos hace falta para entender como los grandes trazos ontológicos de la cárcel, pero al mismo tiempo hay que hacer una microsociología. Una necesidad de trasladar esos conocimientos y verificarlos o contrastarlos con el momento empírico. Exacto, y ayornarlos, no tratar de traducirlos, ¿no? Uno dice los viajes culturales, que hablan, por ejemplo, Máximo también y otros colegas más, hacer esos viajes culturales, pero no solamente de grandes teorías, sino inclusive de conceptos, ¿no? Si estos conceptos son o no operativos para la realidad que vivimos. Mauricio, muchas gracias, un placer tenerte acá. Ahora te vamos a escuchar en el congreso que se hace acá, cerquita, en un auditorio muy grande que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor, ustedes, buena invitación.